Hay cosas que la geología no puede explicar, marcas en la piedra que desafían millones de años de evolución, huellas que no deberían existir. Y cuando un equipo de espeleólogos profesionales descendió a las entrañas de la Sierra Madre Occidental en Durango, encontraron exactamente eso. De los 5 que entraron aquella mañana de marzo, solo una regresó. Y lo que trajo consigo no fue evidencia científica, fue una advertencia. La Cueva de los Lamentos, así la llaman los rancheros de la zona de Xúchitl, nunca tuvo ese nombre en los mapas oficiales. Aparece registrada como Sistema Cavernas SM47 en los archivos del Instituto de Geología, una formación calcárea de origen desconocido con una profundidad estimada de 400 metros. Pero los lugareños saben algo que los mapas no dicen. Saben que de esa cueva salen sonidos, gemidos que parecen humanos, lamentos que resuenan en las noches sin viento. El equipo estaba compuesto por profesionales con décadas de experiencia combinada. La doctora Elena Cardoso, geóloga de la Universidad Autónoma de Durango, especializada en formaciones precámbricas. Su esposo, Javier Monsalvo, ingeniero en minas con certificación internacional en espacios confinados. Roberto Acuña y Silvia Ortega, espeleólogos certificados que habían mapeado más de 50 sistemas de cuevas en México. Y finalmente, Marcos Villarreal, fotógrafo documental cuyo trabajo había aparecido en National Geographic. Llegaron al sitio el 12 de marzo, 2 camionetas cargadas con equipo de última generación, cascos con lámparas LED de 5000 lúmenes, cuerdas de Kevlar con resistencia certificada de 2000 kilos, detectores de gases portátiles, radios de largo alcance. Todo estaba inventariado, todo estaba probado. Elena llevaba además un georadar portátil, tecnología de punta capaz de mapear estructuras a través de roca sólida. No era una expedición improvisada, era ciencia aplicada con precisión militar. La entrada de la cueva se encontraba en una cañada remota, a 3 horas de camino desde el último rancho habitado, una grieta vertical en la ladera de un cerro cubierto de encinos enanos y matorrales espinosos. La abertura medía apenas 1,20 m de ancho, pero según los estudios preliminares con drones equipados con lidar, el sistema se expandía dramáticamente unos 20 metros bajo la superficie. Antes de descender, Javier instaló una estación base con un generador diésel y equipo de comunicaciones satelital. El protocolo era claro: reportes cada 30 minutos. Si pasaban 45 minutos sin contacto, se activaría el protocolo de emergencia y se llamaría a Protección Civil. Elena documentó todo en video. La hora exacta, 9:15 de la mañana, la temperatura ambiente, 18 grados, la presión atmosférica, normal para la altitud de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Descendieron en formación estándar. Javier primero asegurando los puntos de anclaje. Luego, Roberto y Silvia verificando las cuerdas. Elena en cuarto lugar, con el georadar en una mochila especial. Marcos cerraba la fila, documentando cada metro del descenso con una cámara estabilizada montada en su casco. Los primeros 20 metros fueron exactamente lo esperado. Roca caliza húmeda, formaciones típicas de erosión hídrica. El aire era frío, pero respirable, con niveles normales de oxígeno según los detectores. Las paredes mostraban las estrías características del agua fluyendo durante milenios, nada fuera de lo común para espeleólogos experimentados. Entonces llegaron a la primera cámara. El espacio se abrió de repente, como si la montaña hubiera inhalado y creado un vacío. Las lámparas de los cascos apenas alcanzaban a iluminar las paredes opuestas. Roberto lanzó una bengala química que flotó lentamente hasta el suelo, revelando una cámara circular de aproximadamente 40 metros de diámetro.
El techo se arqueaba en una cúpula perfecta, demasiado simétrica para ser natural. Pero no fue la forma de la cámara lo que los detuvo. Fueron las huellas. Cruzaban el suelo de la caverna en líneas perfectamente rectas, como si algo hubiera caminado con propósito geométrico. No eran huellas humanas, ni de animal conocido. Medían casi 60 centímetros de largo, con 5 dedos que terminaban en lo que parecían garras. Pero la disposición era completamente errónea. Los dedos se curvaban hacia atrás, como si lo que hubiera caminado allí se moviera en reversa, o como si sus articulaciones funcionaran al revés de cualquier anatomía conocida. Elena se arrodilló junto a una de las marcas, pasando los dedos enguantados sobre las depresiones en la piedra. No eran recientes. La roca mostraba erosión, decoloración. Según su experiencia, esas marcas tenían al menos 100 años. Quizás muchos más. Pero eso era imposible. La presión necesaria para dejar huellas en piedra caliza consolidada requería un peso y una fuerza que ningún animal conocido poseía. Marcos fotografiaba metódicamente, flash tras flash, iluminando las marcas desde diferentes ángulos. Roberto tomaba medidas con un láser calibrado. Silvia revisaba las paredes con una lupa geológica, buscando señales de tallado artificial, de falsificación humana. No encontró ninguna. Las huellas estaban integradas en la estructura molecular de la roca. Eran genuinas. Javier activó el radio. Su voz resonó tranquila, profesional. Reportó el hallazgo. Coordenadas exactas, descripciones técnicas. Desde la superficie, la respuesta fue de entusiasmo contenido. Era un descubrimiento significativo, potencialmente revolucionario, si tan solo hubieran regresado en ese momento. En vez de eso, Elena encendió el georadar. La pantalla LCD proyectó una luz azulada en su rostro mientras el dispositivo enviaba pulsos electromagnéticos a través de la roca circundante. Los datos tardaron 40 segundos en procesarse. Cuando apareció la imagen, todos se acercaron a ver. Había algo más abajo, mucho más abajo. A 200 metros de profundidad, el georadar mostraba otra cámara, pero no era una cavidad natural. La forma era demasiado regular, rectangular, con ángulos de 90 grados, y en el centro de esa estructura, una anomalía que el georadar no podía interpretar, un vacío que no reflejaba las ondas electromagnéticas, como si hubiera un espacio que simplemente absorbía toda señal. Roberto encontró el pasaje, una grieta vertical en la pared norte de la cámara, apenas visible detrás de una cortina de estalactitas, suficientemente ancha para que una persona pudiera deslizarse de lado. El detector de gases mostró lecturas normales. El aire que salía de la grieta era frío, pero no tóxico. Si quieres saber qué encontraron en esa profundidad, qué esperaba en esa estructura rectangular que no debería existir, suscríbete a Ecos del Silencio. Porque lo que descubrieron allá abajo no solo cambió todo lo que creían saber sobre esa cueva, cambió lo que significa estar solo en la oscuridad. Descendieron en fila india por la grieta. El espacio era tan estrecho que tuvieron que quitarse las mochilas y arrastrarlas. Las paredes rozaban sus hombros. El aire se volvió más frío con cada metro. 20 metros, 40, 60. La grieta parecía no tener fin, descendiendo en un ángulo de 45 grados hacia las entrañas de la montaña. Entonces, abruptamente, el pasaje se abrió. Emergieron en otra cámara. Pero esta era completamente diferente. Las paredes eran lisas, no mostraban las irregularidades típicas de la erosión natural. Parecían pulidas, casi reflectantes bajo la luz de las lámparas, y estaban cubiertas de símbolos. No eran petroglifos primitivos, no eran escritura conocida.
Los símbolos eran geométricos, complejos, repetitivos, círculos dentro de círculos, espirales que se conectaban en patrones fractales y entre ellos, grabadas con la misma profundidad y precisión, más huellas, miles de huellas, cubriendo cada centímetro de las paredes, del techo, incluso del suelo, como si lo que fuera que habitara ese lugar hubiera marcado cada superficie posible. Elena sintió que la temperatura había descendido dramáticamente. Su detector portátil marcaba 8 grados, imposible a esa profundidad donde el calor geotérmico debería elevar la temperatura. Exhaló y vio su aliento formar una nube de vapor. Los demás también lo notaron. Silvia se frotó los brazos, aunque llevaba un traje térmico de última generación. Fue entonces cuando escucharon el primer sonido. No vino de arriba, donde habían dejado la entrada. Vino de más profundo, un sonido grave, resonante, como si algo enorme se moviera en las profundidades, como el crujido de hielo rompiéndose en un lago congelado, pero más orgánico, más deliberado. Javier revisó sus instrumentos. Los sensores sísmicos no mostraban actividad, no había temblores, no había movimiento tectónico, pero el sonido se repitió, más cerca esta vez, y con él algo más. Un olor metálico, acre, como cobre oxidado mezclado con algo orgánico en descomposición. Marcos dejó de fotografiar. Su mano tembló ligeramente mientras bajaba la cámara. Roberto y Silvia intercambiaron una mirada. Llevaban suficientes años explorando cuevas para saber cuándo algo estaba mal. Esto estaba mal. Elena, sin embargo, estaba fascinada. Caminó hacia el centro de la cámara, donde el georadar había mostrado la anomalía. Y allí, parcialmente oculta por una formación de estalagmitas, encontró algo que no debería existir. Una puerta. No era de piedra, era de metal, negro, opaco, sin señales de oxidación a pesar de la humedad extrema de la cueva. Medía 3 metros de alto por 2 de ancho. Su superficie estaba completamente cubierta de los mismos símbolos que decoraban las paredes. Pero estos símbolos eran diferentes, parecían más profundos, más antiguos, y en el centro de la puerta, a la altura del pecho, había un mecanismo, un disco de metal con muescas, como los engranajes de un reloj antiguo pero a escala monumental. Elena extendió la mano para tocarlo. Javier gritó que se detuviera, pero era demasiado tarde. Sus dedos rozaron el metal. La puerta estaba caliente, en una cámara a 8 grados, en las profundidades de una montaña. Ese metal estaba caliente al tacto, y en el momento en que Elena lo tocó, todos los instrumentos electrónicos se apagaron simultáneamente. Las lámparas de los cascos, los detectores, los radios, el georadar, todo. La oscuridad fue absoluta, total, aplastante. El tipo de oscuridad que no existe en la superficie, donde siempre hay alguna fuente de luz residual. Esta era la oscuridad de estar completamente desconectado del mundo exterior. Durante 5 segundos, que parecieron una eternidad, no hubo nada más que oscuridad y el sonido de 5 personas respirando con pánico contenido. Entonces las luces volvieron, pero algo había cambiado. Las lámparas no regresaron todas al mismo tiempo. La de Javier parpadeó primero, luego la de Roberto, después Silvia, Elena y finalmente Marcos. Como si algo estuviera encendiéndolas en secuencia, una por una, tomándose su tiempo. Y cuando la última luz regresó, ya no estaban solos en la cámara. No había nada visible, nada que pudieran señalar y decir allí está. Pero la presencia era innegable, como cuando sabes que alguien te observa desde la oscuridad, aunque no puedas verlo. Esa sensación primitiva que erizaba cada vello del cuerpo, que aceleraba el pulso sin razón lógica aparente. Roberto fue el primero en hablar, su voz quebrada por la tensión. Dijo que deberían regresar.
Ahora, revisar el equipo en la superficie, entender qué había causado la falla eléctrica simultánea. Era el procedimiento correcto, era lo que cualquier profesional haría. Pero Elena ya estaba estudiando la puerta con una intensidad que bordeaba la obsesión. Su linterna de mano, que había sacado de su cinturón cuando las luces principales fallaron, proyectaba un haz concentrado sobre los símbolos. Murmuraba para sí misma tomando notas en una libreta impermeable. Los símbolos, decía, no eran decorativos, eran funcionales, un código, instrucciones. Javier se acercó a ella, colocando una mano en su hombro. Su voz era firme pero gentil. Le recordó que llevaban casi 2 horas bajo tierra, que el protocolo requería que regresaran para el primer cambio de turno, que podían volver mañana con más equipo, con especialistas en arqueología, con lo que hiciera falta. Elena lo miró con una expresión que él no reconoció. Sus ojos reflejaban la luz de una manera extraña, como si hubiera algo ardiendo detrás de ellos. Dijo que no podían irse, no todavía, que esto era más importante que cualquier protocolo, que era el descubrimiento del siglo. Fue Silvia quien encontró el diario. Estaba metido en una grieta de la pared este, envuelto en plástico industrial grueso. El tipo de sellado que usan los militares para documentos que deben preservarse en condiciones extremas. El paquete estaba seco a pesar de la humedad de la cueva. Cuando Silvia rasgó el plástico, el olor a papel viejo inundó el aire. Era un cuaderno de campo estándar, del tipo que venden en cualquier papelería universitaria. La tapa estaba manchada de barro seco, las páginas amarillentas pero legibles, y en la primera página, escrito con letra clara y precisa, un nombre y una fecha. Dr. Fernando Maldonado, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Expedición Durango Occidente, 15 de agosto de 1987, 38 años atrás. Alguien más había estado allí, alguien más había encontrado esa cámara, y lo más perturbador, alguien había dejado ese diario intencionalmente, preservado, como si supiera que otros vendrían después. Las primeras páginas documentaban una expedición arqueológica rutinaria. Maldonado y su equipo, 4 personas más, habían sido enviados por el INAH para investigar reportes de los lugareños sobre ruinas prehispánicas en la Sierra Madre. Los rancheros hablaban de estructuras bajo tierra, de una civilización perdida anterior a los aztecas, pero conforme las páginas avanzaban, el tono cambiaba. La letra se volvía menos cuidadosa, más urgente, las entradas se acortaban y el contenido se oscurecía. Día 3, escribió Maldonado. Encontramos la cámara inferior. Las huellas son reales, no son talladas. Están impresas en la roca como si la piedra hubiera estado blanda cuando algo caminó sobre ella. Pero la datación por carbono del sedimento circundante indica más de 400.000 años de antigüedad. Eso es imposible. Nada con esa anatomía existía hace 400.000 años. Día 5. Los símbolos son un sistema de escritura completo. He identificado patrones repetitivos, estructuras gramaticales, pero el lenguaje no se parece a nada conocido. No es náhuatl, no es maya, no es zapoteco. Es anterior, mucho anterior, y creo que es una advertencia. Día 7. Encontramos la puerta. Miguel intentó tocarla. Ahora no podemos encontrar a Miguel. Desapareció mientras revisábamos el equipo. Simplemente no estaba. Sus herramientas están aquí. Su mochila está aquí. Su radio estaba transmitiendo su frecuencia cardíaca hasta hace 10 minutos. Entonces se detuvo. No hubo sonido de caída. No hubo grito. Solo silencio. Día 8. Rosa escuchó su voz. Miguel la llamaba desde más abajo, desde detrás de la puerta. Ella intentó abrirla. Jorge y yo la detuvimos. Pero ella dice que todavía puede escucharlo, que Miguel suplica que lo ayudemos,
que está atrapado en algún lugar frío y oscuro, y que algo viene por él. La escritura se volvió errática después de eso. Las líneas se torcían en la página. Manchas oscuras, que podrían ser agua o podrían ser otra cosa, borraban palabras completas. Día 9. Jorge abrió la puerta. No sé cómo. El mecanismo requiere un código, una secuencia específica, pero él simplemente lo supo. Dijo que los símbolos se lo enseñaron, que le hablaban directamente a su mente. Cuando la puerta se abrió, el aire que salió era negro, literal, negro como tinta. Y cuando se disipó, Jorge ya no estaba con nosotros. Quiero decir, su cuerpo seguía allí. Pero lo que miraba desde sus ojos no era Jorge. Día 10. Solo quedamos Rosa y yo. La cosa que era Jorge intentó convencerla de que entrara. Usó su voz, sus gestos, sus recuerdos. Sabía cosas que solo Jorge sabría. Pero sus movimientos eran erróneos. Caminaba como si sus rodillas se doblaran hacia atrás, como las huellas. La última entrada ocupaba una página completa. La letra era casi ilegible, garabateada con prisa desesperada. Si encuentran esto, no abran la puerta. No importa lo que escuchen. No importa quién los llame desde el otro lado. No es real. Es hambre con forma. Es antiguo y paciente y ha esperado demasiado tiempo. Las huellas no son de criaturas que entraron. Son de algo que intentó salir. Los símbolos no son lenguaje. Son un sello, una prisión. Y nosotros somos tan estúpidos que estamos intentando romperla. Rosa se fue. Trató de convencerme de que la siguiera. Pero alguien tiene que quedarse. Alguien tiene que asegurarse de que nadie más baje. Voy a sellar la entrada con explosivos. Voy a enterrar este lugar para siempre. Si están leyendo esto, si encontraron este cuaderno, significa que fallé. Significa que el sello no funcionó, por favor. Por lo que más quieran, retrocedan. Salgan mientras todavía puedan, mientras todavía sean ustedes mismos. La última línea estaba escrita en un español tembloroso, casi infantil. Ya puedo escuchar mi nombre. Silvia dejó caer el cuaderno. El golpe resonó en la cámara como un disparo. Marcos retrocedió instintivamente, su cámara cayendo de sus manos. Roberto recogió el cuaderno del suelo, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Javier fue directo al punto. 38 años atrás, una expedición había encontrado exactamente lo mismo que ellos. Y de 5 personas, ninguna regresó. Porque si Maldonado se había quedado para sellar la cueva y Rosa había huido, ¿por qué la entrada seguía abierta? ¿Por qué no había registros oficiales de esa expedición? ¿Por qué el INAH no tenía ningún archivo sobre Fernando Maldonado? La respuesta obvia era que nunca salieron. Ninguno de ellos. Elena seguía mirando la puerta. Su voz era distante, como si hablara desde muy lejos. Dijo que el diario era fascinante, que confirmaba sus teorías sobre la antigüedad del sitio, que había que documentarlo todo, publicarlo, compartirlo con la comunidad científica. Javier la agarró de los hombros, la volteó para que lo mirara. Le habló como si fuera una paciente en shock, con firmeza y claridad. Dijo que se iban, ahora, todos, sin discusión. Fue entonces cuando escucharon el sonido, un golpe, seco, metálico, resonante. Venía de detrás de la puerta, como si alguien golpeara desde el otro lado. No era el crujido geológico de antes, era deliberado, rítmico. 3 golpes, pausa, 3 golpes más. Marcos susurró que era un código Morse, SOS. Otro golpe, más fuerte esta vez, y con él una voz. Amortiguada, distante, pero innegablemente humana. Ayuda. Por favor, está oscuro, tanto frío. Era la voz de un hombre joven, asustado, desesperado. Y aunque ninguno de ellos quería admitirlo, aunque cada instinto les gritaba que era imposible,
La voz sonaba exactamente como la descripción que el diario daba de Miguel. Elena dio un paso hacia la puerta. Javier la detuvo, pero ella se zafó con una fuerza sorprendente. Dijo que había alguien allí, que necesitaba ayuda, que no podían simplemente irse. La voz se volvió más insistente. «Elena, ayúdame. Por favor, Elena. Sé que estás ahí. Puedo sentirte». Ninguno de ellos había mencionado el nombre de Elena desde que entraron a la cámara. Ninguno había hablado lo suficientemente alto como para que alguien detrás de una puerta de metal pudiera escucharlos. Roberto agarró a Elena del brazo. Le gritó que se despertara, que esa cosa estaba jugando con ella, que sabía su nombre porque había leído su mente o lo había escuchado de alguna manera que no comprendían. Pero Elena no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la puerta y lentamente, como en trance, extendió su mano hacia el mecanismo central. Silvia se interpuso, física, sólida, bloqueando el camino. Dijo que sobre su cadáver, que no permitiría que nadie tocara esa cosa. La voz cambió entonces, se volvió más profunda, múltiple, como si varias gargantas hablaran al unísono, y ya no llamaba a Elena, llamaba a Silvia. «Tu hija te extraña, pregunta por qué no volviste, pregunta si la abandonaste como a tu primera familia». Silvia se congeló. Esa información, ese secreto que solo su terapeuta y su ex-esposo conocían, acababa de salir de detrás de una puerta en las profundidades de una montaña. Los golpes se intensificaron. Ya no eran 3 a la vez, eran docenas, como si cientos de manos golpearan desesperadamente, y las voces se multiplicaron. Ya no era una, eran todas. Miguel, Jorge, Rosa, Fernando Maldonado, cada persona que había desaparecido en esa cueva. Todas rogando, todas suplicando, todas prometiendo que si tan solo abrían la puerta, si tan solo los liberaban, todo estaría bien. Javier tomó la decisión, gritó la orden de evacuación. Código rojo, abandono inmediato, todos a la superficie. Ahora. Comenzaron a moverse hacia la grieta por donde habían descendido, pero cuando Roberto iluminó el pasaje, se detuvo en seco. La grieta ya no estaba allí. La pared era sólida, continua, como si el pasaje nunca hubiera existido. Roberto pasó las manos sobre la piedra, buscando una costura, una señal de dónde había estado la abertura. Nada. Roca sólida, tan antigua y consolidada como el resto de la montaña. Marcos corrió hacia donde recordaba que había otra salida, un túnel secundario que habían visto al entrar, también sólido. Silvia revisó las paredes sistemáticamente, golpeando con una roca para detectar espacios huecos. Cada golpe regresaba con el sonido sordo de piedra maciza. La cueva los había encerrado. Y detrás de ellos, la puerta comenzó a abrirse. El mecanismo giraba solo. Los engranajes de metal negro se movían con precisión mecánica, cada muesca encajando en su lugar con un clic que resonaba en la cámara. No había manos humanas tocándolo. No había fuerza visible, simplemente giraba como si hubiera estado esperando el momento exacto para activarse. Javier desenfundó una herramienta de escalada, un pico de acero con punta de carburo diseñado para penetrar hielo y roca. Se colocó entre el grupo y la puerta. Su voz era firme cuando dijo que nadie se acercara, que permanecieran juntos, que mantuvieran las luces encendidas en todo momento. La puerta se abrió 3 centímetros, luego 5, luego 10. Ningún sonido de bisagras oxidadas, ningún chirrido. Se deslizaba como si flotara, como si el tiempo no hubiera tocado sus mecanismos, y por la abertura salía algo que no era aire. Era más denso que el aire, más frío. Se derramaba por el suelo como niebla, pero no se dispersaba. Se movía con propósito, extendiéndose en tentáculos de oscuridad que parecían buscar, explorar.
Donde tocaba la piedra, la humedad se congelaba instantáneamente, formando patrones de escarcha que replicaban los símbolos de las paredes. Elena había retrocedido con los demás, pero su fascinación no había disminuido. Susurraba teorías, gases subterráneos, bolsas de metano criogénico, fenómenos geológicos sin catalogar. Su cerebro científico buscaba desesperadamente una explicación racional para lo que sus ojos veían. Entonces, algo salió de la puerta. No era completamente visible, era como mirar algo a través de agua turbia, una forma que se definía y se difuminaba al mismo tiempo, pero la silueta era inconfundible. Caminaba en dos piernas, tenía la altura aproximada de un hombre adulto y sus pies dejaban huellas en la escarcha del suelo, huellas con 5 dedos curvados hacia atrás. La cosa se detuvo a 3 metros de la puerta. Bajo las luces de sus cascos proyectaba una sombra, pero la sombra no coincidía con la forma. Era más grande, más compleja, con extremidades que se multiplicaban y se retorcían en ángulos imposibles. Roberto hizo algo increíblemente valiente o increíblemente estúpido. Encendió una bengala de emergencia y la lanzó hacia la criatura. La luz magnesio brilló con intensidad de 5000 grados, suficiente para iluminar cada rincón de la cámara. La cosa retrocedió, no como un animal asustado por el fuego. Retrocedió como algo que había sido herido. Un sonido salió de ella, agudo y vibrante, que hizo que todos se cubrieran los oídos. No era un grito, era más fundamental que eso. Era el sonido de algo que no debería hacer sonidos en absoluto, forzado a manifestarse en un espectro audible. La bengala cayó al suelo, todavía ardiendo, y en su luz, por primera vez, vieron a la criatura con claridad. No tenía rostro. Donde debería haber estado la cabeza, había una masa de pliegues, como si la carne se hubiera doblado sobre sí misma infinitas veces. Sus brazos eran demasiado largos, llegaban hasta el suelo incluso cuando estaba erguida. Y cuando se movió, lo hizo con esa marcha invertida, las rodillas doblándose en la dirección equivocada, cada paso una violación de cómo debería funcionar la anatomía. Silvia gritó que corrieran, pero Marcos, el fotógrafo, hizo algo que probablemente salvó sus vidas. Levantó su cámara y disparó el flash. La criatura se convulsionó. La luz estroboscópica del flash parecía causarle un dolor físico. Se retorció, sus extremidades demasiado largas doblándose en ángulos que hacían crujir algo dentro de su forma. Y mientras se retorcía, algo cayó de ella. Un objeto pequeño, metálico. Rodó por el suelo de piedra hasta detenerse a los pies de Elena. Ella lo recogió instintivamente. Era una placa de identificación militar, del tipo que usan los expedicionarios. Estaba oxidada, pero el nombre era legible: Fernando Maldonado, tipo de sangre O+, INA 1987. La criatura no era algo que habitaba en ese lugar. Era lo que quedaba de alguien que se había quedado demasiado tiempo. Esa revelación rompió algo en el grupo. La negación se evaporó. La esperanza de que hubiera una explicación racional desapareció. Estaban atrapados en una cueva con algo que convertía humanos en formas imposibles, y la puerta seguía abriéndose. Javier tomó control. Su entrenamiento en situaciones de emergencia se activó. Gritó instrucciones claras. Necesitaban luz, toda la luz posible. Las bengalas parecían afectar a la criatura. Cada miembro del equipo llevaba 4 bengalas de emergencia, más las lámparas de repuesto. Tenían que crear un perímetro de luz. Roberto y Silvia se movieron rápido, encendiendo bengalas y colocándolas en formación circular alrededor del grupo. El magnesio ardía brillante, creando una barrera de luz que la criatura no cruzaba. Se quedaba en los bordes, moviéndose en círculos, probando, buscando un punto débil.
Pero las bengalas solo duraban 15 minutos y tenían 4 por persona. 1 hora de luz, máximo. Después de eso, estarían dependiendo solo de las baterías de sus cascos. Elena analizaba la situación con la desesperación del científico atrapado en su propio experimento. La puerta era el origen. Mientras estuviera abierta, cosas podrían seguir saliendo. Tenían que cerrarla, o destruirla, o sellarla de alguna manera. Marcos sugirió usar los explosivos de emergencia. Cada expedición a cuevas profundas llevaba pequeñas cargas diseñadas para crear aberturas de escape en caso de derrumbe. No eran potentes, apenas 1 kilo de C4 en total, pero podría ser suficiente para colapsar el marco de la puerta, para enterrarla bajo toneladas de roca. El problema era que alguien tendría que colocar las cargas. Alguien tendría que cruzar el perímetro de luz, acercarse a la puerta mientras esa cosa seguía merodeando, y trabajar lo suficientemente rápido como para armar el detonador. Javier se ofreció. Por supuesto que lo hizo, pero Elena lo detuvo. Ella conocía explosivos, había trabajado en demoliciones mineras durante su doctorado, sabía exactamente dónde colocar las cargas para máximo efecto con mínima potencia, y más importante, ella era la más pequeña del grupo, la más rápida. La discusión fue breve porque no tenían tiempo. Las bengalas ya habían consumido 5 minutos. Roberto preparó las cargas mientras Elena estudiaba la estructura de la puerta bajo la luz de su linterna. Identificó los puntos de tensión, las áreas donde el metal se unía con la piedra. 4 cargas, 2 a cada lado del marco, en la base donde el metal desaparecía en la roca. El plan era simple. Silvia y Marcos crearían una distracción con bengalas adicionales, lanzándolas al otro lado de la cámara para atraer a la criatura. En ese momento, Elena correría hacia la puerta, colocaría las cargas, armaría el temporizador a 30 segundos y regresaría al perímetro. Luego todos se cubrirían detrás de las formaciones rocosas más grandes y esperarían la explosión. Era un plan terrible. Tenía 100 formas de salir mal, pero era el único que tenían. Silvia lanzó la primera bengala. Voló en un arco alto, iluminando el techo de la cámara antes de caer lejos. La criatura se movió hacia ella con esa marcha antinatural. Marcos lanzó otra, más lejos todavía. La cosa vaciló, como si no pudiera decidir qué amenaza de luz perseguir primero. Elena corrió. Sus botas golpeaban la piedra en un ritmo frenético. La mochila con las cargas golpeaba su espalda. 20 metros hasta la puerta. 15. 10. Podía sentir el frío que emanaba de la abertura, un frío que traspasaba su traje térmico y llegaba hasta sus huesos. La criatura la vio. Se giró con velocidad imposible y comenzó a moverse hacia ella. Pero las bengalas la confundían, la luz la desorientaba. Se movía erráticamente, tropezando con sus propias extremidades deformadas. Elena llegó a la puerta. Sus manos temblaban mientras sacaba la primera carga. La pegó al marco de metal, activó el adhesivo magnético. Se mantuvo. Primera carga colocada, segunda carga. Lado izquierdo, base del marco, adherida. La criatura estaba a 5 metros. Javier gritaba que se apurara. Roberto había agarrado una roca del tamaño de su cabeza, listo para lanzarla si la cosa se acercaba más. Tercera carga, lado derecho. Los dedos de Elena resbalaron en el adhesivo. La carga cayó, rebotó en la piedra. Elena la agarró, respiró profundo, la colocó correctamente. Adherida. La criatura estaba a 2 metros. Ahora podía verla en detalle horrible. Los pliegues en lo que debería ser su cara no eran piel, eran capas de espacio doblados sobre sí mismo, como si la geometría misma se hubiera enfermado. Y de esos pliegues salían sonidos, voces, docenas de voces. Miguel, Jorge, Rosa, Fernando, todos rogando, todos suplicando.
Elena colocó la cuarta carga, brazos extendidos, alcanzándola. Activó el temporizador. 30 segundos. La pantalla LED comenzó la cuenta regresiva. Corrió. La criatura se lanzó detrás de ella. Sus extremidades se estiraban, literalmente se alargaban mientras se movía, como si las leyes de la física fueran opcionales para lo que fuera esa cosa. Elena sentía que el aire detrás de ella se volvía denso, pesado, como si la presencia de la criatura distorsionara la realidad misma. 10 metros hasta el perímetro. La criatura ganaba terreno. 5 metros. Javier y Roberto corrían hacia ella, bengalas en alto. 3 metros. Algo frío rozó su espalda, helando la tela de su traje. 2 metros. Marcos encendió todas las bengalas restantes de golpe y las lanzó como una granada de luz. El magnesio explotó en brillantez cegadora. La criatura gritó ese sonido de geometría rota y retrocedió. Elena cruzó el perímetro. Javier la agarró y la arrastró detrás de una estalagmita del tamaño de un automóvil. El resto del equipo ya estaba allí, acurrucados, cubriéndose la cabeza. 15 segundos en el temporizador. La criatura se recuperaba, sacudiéndose los efectos de la luz. Se movía hacia ellos de nuevo, más cautelosa, pero implacable. 10 segundos. Podían escuchar más sonidos viniendo de detrás de la puerta, más cosas, más formas imposibles arrastrándose hacia la luz. 5 segundos. La criatura estaba a 3 metros de su refugio. Podían ver su sombra proyectándose sobre la roca, esa sombra que no debería existir con todas sus extremidades multiplicadas. 0. La explosión no fue ensordecedora. El C4 había sido diseñado para uso en espacios confinados, para crear fuerza dirigida sin el sobrepresión que colapsaría pulmones. Pero en la acústica de la cámara sonó como si la montaña misma hubiera gritado. El marco de la puerta se fracturó. El metal imposible se agrietó, y entonces, con un sonido de succión masiva, como si un vacío gigantesco se hubiera abierto, todo lo que había salido de la puerta fue arrastrado hacia atrás. La criatura que había sido Fernando Maldonado intentó aferrarse a la piedra. Sus extremidades deformadas se extendieron, buscando agarre. Pero la fuerza era irresistible. Fue succionada hacia la puerta, gritando con voces que ya no eran humanas, y desapareció en la oscuridad más allá. La puerta se cerró con un estruendo final. El mecanismo giró en reversa. Los símbolos en su superficie brillaron con una luz que no venía de ninguna fuente externa, y entonces se apagaron. El silencio que siguió fue absoluto. Durante 30 segundos nadie se movió. Apenas respiraban. Esperaban que algo más sucediera, que más criaturas emergieran, que la cueva colapsara sobre ellos. Nada. Finalmente, Roberto se atrevió a asomarse desde detrás de la estalagmita. La cámara estaba vacía, la puerta estaba cerrada, y lo más importante, en la pared donde antes había sido sólida, la grieta por donde habían descendido había reaparecido. La cueva los estaba dejando ir. Subieron en completo silencio. Nadie hablaba, ni siquiera cuando Roberto resbaló y casi cae por la grieta, salvado por el arnés de seguridad que Javier había insistido que mantuvieran puesto. Solo había el sonido de sus respiraciones pesadas, el raspado de sus botas contra la piedra, el tintineo metálico de sus mosquetones. La grieta parecía más larga ahora, más estrecha, como si la montaña estuviera reluctante en dejarlos ir. En 2 ocasiones, el pasaje se volvió tan angosto que tuvieron que exhalar completamente para poder avanzar, con la roca presionando sus costillas de ambos lados. Cuando finalmente emergieron en la primera cámara, la que contenía las huellas, todos se detuvieron. Las huellas seguían allí, miles de ellas, cruzando el suelo en patrones geométricos imposibles. Pero ahora había algo más.
Huellas frescas, humanas, 5 pares de botas del tipo que ellos usaban. Cruzaban la cámara en dirección a la salida, pero esas huellas no habían estado allí cuando descendieron. Estaban seguras de eso. Las habían fotografiado meticulosamente. Marcos se arrodilló junto a una de las huellas humanas. La estudió bajo la luz de su linterna. El patrón de la suela era idéntico al de sus botas. El tamaño coincidía exactamente con su número. Era su huella, pero apuntaba en dirección opuesta a donde él estaba parado, como si algo hubiera caminado en sus zapatos, o como si sus futuras huellas ya existieran en la piedra, esperándolos. Nadie comentó esto. Algunos pensamientos son demasiado grandes, demasiado perturbadores para vocalizarlos. Continuaron hacia arriba. Los 20 metros de descenso vertical se sentían como 200 en el camino de regreso. Los músculos de Javier ardían mientras escalaba las cuerdas fijas. Silvia tuvo que detenerse 3 veces para recuperar el aliento, su cara pálida incluso bajo la luz rojiza de las bengalas químicas que habían marcado la ruta. Cuando finalmente vieron luz natural filtrándose desde la entrada, Elena comenzó a llorar. No lágrimas dramáticas, solo un flujo silencioso que corría por sus mejillas cubiertas de polvo. Javier la abrazó, y ella se aferró a él con la fuerza de alguien que acababa de entender cuán cerca había estado de perderse para siempre. Emergieron a la superficie a las 4:30 de la tarde. Habían estado bajo tierra durante 7 horas. En la estación base, el técnico de comunicaciones los recibió con expresión de alivio y confusión. Dijo que habían intentado contactarlos durante las últimas 5 horas, que los radios simplemente no funcionaban, que estaban a punto de llamar a Protección Civil. Javier revisó su reloj, 4:30, pero cuando había revisado la hora justo antes de salir de la cámara inferior, su reloj marcaba las 2:15. 2 horas y 15 minutos no podían convertirse en 7 horas, a menos que el tiempo mismo funcionara diferente allá abajo. Empacaron el equipo en silencio. Nadie sugirió regresar. Nadie mencionó rescatar el georadar que Elena había dejado caer durante la huida. El equipo valía $30,000. Era irrelevante. Mientras cargaban las camionetas, Roberto notó algo. Contó las mochilas. Había 6. Ellos habían llevado 5. La 6ª mochila era idéntica a las suyas. Mismo modelo, misma marca, pero estaba cubierta de barro seco y moho. Cuando la abrió, encontró equipo antiguo, una cámara de rollo de los años 80, una brújula de latón y una placa de identificación, Dr. Fernando Maldonado, INACH 1987. Silvia sugirió que la quemaran, que quemaran todo, las mochilas, el equipo, las notas, que nunca hablaran de esto con nadie, que firmaran un acuerdo de confidencialidad entre ellos y llevaran ese secreto a la tumba. Pero Elena se negó. Dijo que tenían evidencia, fotografías, muestras, el diario, que era su responsabilidad como científicos reportar lo que habían encontrado, que la humanidad necesitaba saber que había cosas allá abajo, cosas que desafiaban todo lo que creíamos entender. La discusión se volvió acalorada. Javier apoyaba a Silvia. Marcos estaba indeciso. Roberto, sorprendentemente, apoyaba a Elena. Decía que si no reportaban esto, otras personas vendrían, otros exploradores, y sin advertencia, sin conocimiento, no tendrían ni siquiera la oportunidad que ellos habían tenido. Finalmente llegaron a un compromiso. Reportarían el descubrimiento a las autoridades apropiadas, pero solo lo esencial. Una cueva con características geológicas inusuales, evidencia de expediciones previas, recomendación de clasificar el sitio como peligroso y sellarlo permanentemente. No mencionarían la puerta, no mencionarían las criaturas,
No mencionarían que la cueva parecía estar viva, consciente, actuando con intención. Condujeron de regreso a Durango en convoy. 3 horas de camino de terracería, luego autopista. El sol se ponía detrás de la Sierra Madre, pintando las montañas en tonos de rojo y púrpura, hermoso, sereno, como si las profundidades que habían dejado atrás fueran solo una pesadilla. Pero cuando Marcos revisó las fotografías en su cámara, encontró algo que hizo que se detuviera en seco. Las últimas 20 fotos no eran de la cueva, eran de él, de los 5, dormidos, en sus propias camas, en sus propias casas. Las fotos habían sido tomadas esa misma noche, según los metadatos. A las 3 de la mañana, horas antes de que comenzara su expedición. En cada foto, de pie junto a sus camas, apenas visible en la oscuridad, había una forma, alta, delgada, con extremidades demasiado largas, observándolos dormir. Marcos borró las fotos, luego formateó la tarjeta de memoria, luego rompió la tarjeta en pedazos. No dijo nada a los demás. Llegaron a Durango pasada la medianoche. Se despidieron en el estacionamiento del hotel con abrazos breves, incómodos. Prometieron mantener contacto. Todos sabían que era mentira. Lo que habían compartido allá abajo era demasiado íntimo, demasiado aterrador. Verlos sería recordar. Y recordar era invitar a esas memorias de regreso a sus vidas. Elena y Javier condujeron a su apartamento en silencio. Ella se duchó durante 40 minutos, fregando cada centímetro de su piel hasta que quedó roja y sensible. Javier quemó su ropa en un barril en el patio trasero, aunque sabía que era irracional. Esa noche ninguno de los dos durmió. Se quedaron despiertos, con todas las luces encendidas, mirando documentales en la televisión, cualquier cosa para llenar el silencio. A las 3 de la mañana Elena escuchó un sonido. Venía del pasillo fuera de su puerta, como alguien arrastrando algo pesado, como extremidades doblándose en direcciones equivocadas. Se levantó, agarró un cuchillo de la cocina, se acercó a la puerta, miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo, justo frente a su puerta, había algo. Recogió la nota con manos temblorosas. No era papel moderno, era pergamino viejo, amarillento. Y el mensaje estaba escrito en esa caligrafía que reconocía del diario. Gracias por cerrar la puerta, pero ustedes tocaron el sello. El contrato está marcado. La cueva recuerda sus nombres. Y cuando llegue el momento, cuando sus vidas estén completas y su tiempo se agote, la montaña los llamará de regreso, para que puedan tomar nuestro lugar, para que puedan advertir a los próximos. Esto es eterno, esto es necesario. Alguien siempre debe vigilar. Lo siento tanto. Elena quemó la nota, luego quemó el diario de Maldonado que había guardado en su mochila, luego quemó todas sus notas de campo. Después llamó a los demás. Uno por uno, les dijo que destruyeran todo, cada fotografía, cada muestra, cada registro. Todos dijeron que ya lo habían hecho, porque todos habían recibido la misma nota. 6 meses después, Elena renunció a la universidad. Ella y Javier se mudaron a Guadalajara. No dijeron por qué, no dijeron a dónde iban exactamente. Simplemente desaparecieron una noche, dejando atrás un apartamento lleno de muebles, pero vacío de registros personales. Roberto y Silvia siguieron trabajando como espeleólogos, pero nunca regresaron a Durango. Y cuando alguien mencionaba esa región, ambos encontraban excusas para cambiar de tema. Marcos dejó la fotografía. Ahora trabaja en una oficina, procesando datos, sin nunca tocar una cámara. Dice que prefiere el trabajo que no requiere mirar demasiado de cerca a nada. El sitio fue oficialmente clasificado como zona de riesgo geológico y sellado por el gobierno estatal. Pusieron barreras, señales de advertencia, patrullas ocasionales para asegurarse de que nadie intentara entrar,
pero los rancheros de la zona dicen que todavía escuchan los lamentos, todavía ven luces moviéndose en las profundidades de la cañada, y a veces, en las mañanas después de noches sin viento, encuentran huellas frescas en el polvo, huellas que caminan hacia la entrada sellada, huellas con 5 dedos curvados hacia atrás. Y si escuchas con atención, en las noches silenciosas cuando el viento no sopla y la montaña duerme, puedes escuchar voces, 5 voces, llamando nombres, advirtiendo, rogando que nadie más baje, porque alguien siempre debe vigilar y el turno nunca termina. Si te gustó esta historia, si quieres conocer más misterios de las profundidades que el mundo prefiere olvidar, suscríbete a Ecos del Silencio. Comparte este video con alguien que necesite recordar que algunas puertas existen para nunca ser abiertas. Y deja tu like si crees que hay lugares donde la humanidad no tiene permitido mirar, porque la próxima historia que cuente podría ser la última advertencia antes de que alguien más encuentre lo que está esperando en la oscuridad. Durango todavía guarda sus secretos. Las montañas todavía tienen hambre, y en algún lugar, en una cámara sellada bajo toneladas de roca, una puerta espera, pacientemente, eternamente, esperando que alguien más toque el sello. Hasta la próxima historia, si es que hay una próxima vez para todos nosotros.